Bueno, voy a hacer lectura completa en realidad, Efesios 6, del 10 al 20. La armadura de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Vamos a leer ahora también del Johnson-Guion, el libro 8, capítulo 2, sección 6, del punto 15 al 25. La vida diaria de una familia bendecida. Esto lo vamos a encontrar en la página 853. Estoy un poco incómodo con el micrófono. La vida diaria de una familia bendecida. Como familias bendecidas, debemos llevar nuestro corazón a la unidad con Dios. Debemos llegar a ser un solo cuerpo con Dios, unidos con la voluntad de Dios. Solo cuando logremos esto, podremos llegar a ser una familia que va hacia adelante, representando el ideal de la creación. Nadie puede determinar el valor de un individuo a menos que esté incrustado en su familia. El corazón y la esperanza de Dios están incorporados en cada uno de nosotros. Somos la esencia del corazón de Dios, en la posición de representar su voluntad. Las familias bendecidas tienen que ser modelos a seguir para toda la humanidad y para las innumerables iglesias en el mundo. Nuestras familias deben completar e indemnizar las responsabilidades que la familia de José no cumplió. Por otra parte, como cuerpo religioso, debemos superar y restaurar por indemnización las responsabilidades que la tribu de José, como también el judaísmo, fallaron en cumplir. Nuestra responsabilidad es restaurar y superar de una vez a nivel nacional todos los fracasos ocurridos en los niveles de familia y tribu. ¿Cuál es el deber de la familia bendecida? Su deber es heredar la nación, el mundo y finalmente el amor de Dios. Las familias bendecidas tienen la autoridad para heredar la nación y el amor de Dios. Esta autoridad especial viene de la bendición que otorga a las familias bendecidas el poder de heredar el reino de Dios y su amor. La Iglesia de Unificación puede hablar sobre el mundo del corazón y el corazón de la historia, porque lleva el amor de Dios y nos permite conectarnos con Dios y su reino. Por eso, la cuestión es la familia. Las familias bendecidas tienen que ser patriotas, invirtiéndose en la construcción del reino de los cielos. Ya sea que estén dormidos o despiertos, su vida diaria debe moverse de acuerdo
al mandamiento del cielo. Desde el punto de vista del mundo espiritual, las familias bendecidas en la tierra son similares a emisarios del reino celestial o agentes de inteligencia. Las familias bendecidas viven en ambientes estrechos, privados de libertad, mientras son perseguidos por el mundo satánico. Por lo tanto, con el fin de exponer toda la maldad que hay en el mundo satánico, las familias bendecidas deben arriesgarlo todo, incluyendo sus medios de vida, ser activos y expandir su capacidad. Pongo a las familias bendecidas en la vanguardia. Sin embargo, esto no sirve de nada si las familias bendecidas no sufren penurias y derraman lágrimas por el cielo y la tierra en sus vidas diarias. El que nunca llora es una persona falsa. En los últimos días, todo será revelado. Tenemos que derramar lágrimas, pero no sobre lo que podemos comer. Tenemos que derramar lágrimas para cumplir con nuestra responsabilidad dada. Estamos comprometidos en una batalla contra un enemigo específico. Somos oficiales encargados de una orden ejecutiva para capturar la base del enemigo. A nosotros nos toca pasar noches sin dormir, derramando lágrimas debido a esta responsabilidad. Recibir la bendición los restaurará al nivel de Adán y Eva antes de la caída. ¿Qué deben hacer entonces ustedes? Todavía tienen que pasar por la etapa de cumplimiento y para eso deben entender completamente el corazón de Dios. Para percibir su corazón, deben conocer las circunstancias internas que rodean los esfuerzos incansables de Dios para restaurar a los seres humanos caídos. Del mismo modo que Dios ofreció a su Hijo único y le confió la responsabilidad de restaurar toda la humanidad, las familias bendecidas deben salir al mundo satánico mientras ofrecen a sus hijos. Las familias bendecidas deben vivir llevando a sus hijos a la espalda, así como María y José llevaron a Jesús y huyeron a Egipto. Por otra parte, cuando vean a sus hijos amados pasando hambre, los padres deben decir: estamos viviendo de esta manera por el bien del mundo. Seguro que nuestro amoroso Padre los protegerá. Dios ciertamente criará a sus hijos a una posición equivalente a la del Señor que regresa a este mundo en la carne. Así vamos a mantenernos de pie hasta el final para llevar a cabo nuestras responsabilidades. Los que exigen: sírvanme, soy de una familia bendecida, serán barridos. Como familias bendecidas, ¿basaron sus vidas en Dios y su voluntad? Ese no es el caso. Han llevado vidas egocéntricas. Podemos crear el jardín del amor solo cuando el motivo, objetivo y propósito de nuestras vidas estén centrados en Dios y en su voluntad. Entonces, iniciamos una relación de dar y recibir con Dios como nuestro compañero sujeto, asistiéndolo como compañeros objeto. En esa relación se manifestará el amor de Dios. ¿Qué tipo de personas deberían llegar a ser? Como familias del cielo, ustedes deben acatar reglas y principios. Las familias bendecidas llevan vidas difíciles por el bien de su tribu. No se puede dormir cuando otros a su alrededor se van a dormir. No se puede comer cuando otros están comiendo. Las familias bendecidas deben levantar las familias dentro de su tribu. Deben estar en la posición de los padres criando a sus hijos. Cuando las familias que ustedes levantan sienten dolor, ustedes deberían sentir más dolor. Tienen que ser personas que no pueden soportar ver a alguien en su vecindario pasar hambre. Ustedes deberían llevarle algo a esa persona con el corazón de: es mejor que yo me vaya a dormir sin comer que dejarte morir de hambre. No puedo ser una persona que come cuando otra persona no tiene nada que comer. Las familias bendecidas saben cómo abrazar y amar a sus bebés. Pero ¿con qué fin nacieron estos bebés? Nacieron por Dios y por su relación con Dios. Ustedes comparten secretos con su marido precioso
o su preciosa esposa, pero ustedes no diseñaron su relación. Se encontraron en un camino público, siguiendo un principio celestial. Dios intervino para crear el encuentro, porque Él estuvo implicado. Cuanto más sus hijos estén en la miseria, más Dios sentirá miseria. Por esta razón, cuanto más ocurra esto, tantas más condiciones de devoción deben ofrecer, reafirmando su punto de vista e ir con integridad siguiendo sus creencias y principios, como alguien en quien Dios puede confiar. Si lo hacen, seguro que van a superar todos los obstáculos. Esta verdad innegable se basa en mi experiencia en la lucha por Dios a lo largo de toda mi vida. Las familias bendecidas, reflexionen sobre las dificultades que tuvieron que superar por su bien y levanten descendientes que puedan superar dificultades aún mayores de las que yo he soportado. Esta es la visión del principio. Los israelitas que seguían a Moisés de Egipto tuvieron que recorrer un camino de tribulación similar al de Moisés. Hasta el momento en que Moisés partió en su curso, él estuvo inmerso en las costumbres egipcias. Sin embargo, Moisés tenía que preservar el reino del pueblo elegido, sin renunciar a las tradiciones que tuvo que defender como un israelita. De este modo, la vida que Moisés tuvo hasta convertirse en su líder fue una vida de aflicción mayor que la de cualquier otro israelita. Por lo tanto, mientras seguían a Moisés, los israelitas deberían haber reconocido que las dificultades de Moisés superaban las dificultades a las que se enfrentaban. Con esto en mente, los israelitas deberían haber cruzado el desierto y llegado a la tierra prometida de Canaán en 3 semanas. Este era el problema. Si ustedes están en la posición de un hijo, deben superar mayores dificultades que sus padres. Un patriota en una nación debería esforzarse para sacrificarse más que el rey. Este es el principio. Las familias bendecidas de la Iglesia de Unificación deben encontrar su propia nación. Yo debo encontrar mi nación. Adán y Eva perdieron la nación. Por lo tanto, la búsqueda de la nación llegó a ser el destino ineludible de Adán y Eva. Dado que Dios y los padres verdaderos han intervenido, la responsabilidad de encontrar la nación es nuestro destino. No lo podremos realizar a través de dinero u otros medios. Podemos hacerlo solo a través de nuestra sangre derramada. Debemos pararnos delante del altar de nuestra sangre. Palabras de Hanul Pumonim y Chan Pumonim. Ayu. Muy bien, después de estas impresionantes palabras, vamos a recibir el sermón de hoy, el cual tiene por título: El crecimiento es proporcional al fortalecimiento y profundidad de las raíces. Va a ser dado por nuestro presidente Carlos Varga, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Una tremenda alegría poder dar este servicio dominical, hacerlo, porque el servicio dominical lo hacemos entre todos, más allá del mensaje. Agradecido por haber preparado el lugar de una manera tan solemne, con toda la producción, como si estuviésemos en la sede central. Agradecidos también a las familias del interior y otras que no han podido venir, que seguramente después vamos a compartir este mensaje con ellos. Las familias que están aquí presentes están representando a toda la comunidad y es de alguna manera poner pie en el Chonilguk. Sabemos que las propiedades de la comunidad representan el territorio del Chonilguk. La propiedad de Cañuelas es territorio del Chonilguk. Y estar hoy aquí de pie, en el sentido de estar presentes, significa que estamos firmes
en el territorio del Chonilguk. Y ustedes representan, y nosotros representamos, la población del Chonilguk. Y los padres verdaderos representan la soberanía del Chonilguk. Entonces no importa si somos pocos o muchos, están presentes los tres elementos que hacen posible a la nación del Chonilguk: soberanía, población y territorio. Por esa razón es que quería compartir el servicio dominical de esta mañana desde este lugar. Un principio natural, ¿no es cierto?, sobre todo en este ambiente, nos muestra que el crecimiento de cualquier vegetal, de una planta, de un árbol, es proporcional a la capacidad que tiene para fortalecer y echar sus raíces profundas. A medida que un árbol crece, sus raíces también se fortalecen. No es que se detienen en el momento de su crecimiento. No es que primero se echan las raíces y luego el árbol crece y las raíces no se mueven más, se detienen. A medida que el árbol crece y se va separando de la superficie, se va elevando, las raíces también se tienen que ir fortaleciendo para sostenerlas, hasta el momento de seguir creciendo y dar frutos. Es permanente, es dinámica la relación entre el crecimiento del tronco, de las ramas, de las hojas, de los frutos, a las raíces. A mayor lejanía de la superficie, mayor fortaleza en su profundidad. Y de la misma manera, el ser humano se expande hacia los demás y fortalece sus vínculos con los demás y llega a niveles familiares, tribales, sociales, nacionales e incluso mundiales, a medida que su raíz individual se profundiza también en la tierra. Una familia que se expande, ya sea el ámbito, puede llegar a ser un ámbito político, puede llegar a ser un ámbito económico, debe profundizar sus raíces para sostener el fundamento. Ese es el fundamento que le va a dar fortaleza para expandirse hacia su tribu, hacia su pueblo, hacia su nación y hacia todo el mundo. Si nosotros comprendemos el ejemplo de las personas que han estado abriendo el camino de la fe, primero hacían un fundamento profundo interno, echando raíces en su vida de fe. Muchas veces un camino solitario, antes de expandir su alcance hacia un pueblo, hacia una nación o incluso hacia el mundo entero. Tenemos muchos ejemplos y no los vamos a mencionar en esta mañana porque tan solo con un seminario de 2 días nosotros podemos comprender cómo estas personas de fe tuvieron que primero hacer un fundamento para expandirse hacia un nivel mayor. Ninguno comenzó guiando un pueblo, una nación o el mundo sin antes ir por ese camino de fe individual y solitario. El camino de la devoción y la abnegación es un camino para echar raíces profundas, sobre todo cuando este tipo de personas tiene como destino ser personas globales, expandir su fundamento hacia el mundo. El Padre recién nos decía que las familias bendecidas están destinadas a conducir naciones y al mundo. A veces incluso deseamos
que personas que tienen mucha capacidad, talento y que podemos ver sus habilidades puedan llegar a ser personas globales en cualquiera de sus áreas, ya sea en una profesión, ya sea en un ámbito económico, ya sea en un aspecto político o en cualquier emprendimiento. Incluso nosotros deseamos que nuestros hijos lleguen a ser ese tipo de personas. Especialmente cuando la madre, desde que comenzó la fundación del Chon Il-guk, no ha dejado de hablar de la segunda y la tercera generación. Hoy ya públicamente declarando la era de ¿qué generación? Tercera generación. En el momento que nuestra madre bendijo a sus nietos, incluso estamos hablando del 2020, muy reciente, comenzó a proclamar la era de la tercera generación. Tanto segunda como tercera generación están destinadas, están predestinadas a ser los conductores del Chon Il-guk, inevitablemente. La primera generación, tarde o temprano, aunque acompañe a la segunda y a la tercera, tendrá que heredarle todo y tendrá que poner en sus manos la conducción del Chon Il-guk, desde los niveles mundiales a los niveles particulares. Por lo tanto, ellos serán los líderes del Chon Il-guk. Es inevitable. Es muy importante que así como los padres verdaderos incentivaron a la primera generación a que antes de conquistar el mundo y el universo podamos tener la sabiduría de conquistarnos a nosotros mismos, de poder lograr la unidad en nosotros mismos, en nuestra mente y nuestro cuerpo. Estamos en proyectos inimaginables. La segunda generación se está preparando incluso para avanzar hacia destinos públicos en el ámbito político, como legisladores, intendentes, futuros diputados, senadores. Pero también se están preparando para ser aquellos artistas que el mundo conozca. Artistas que puedan transmitir el mensaje del Chon Il-guk más allá de su talento y su capacidad. Empresarios que puedan contribuir a la sociedad y al mundo. Pero antes de conquistar estos ámbitos, tienen que conquistar el ámbito de sí mismos, el mundo interior. Esa relación entre su mente y su cuerpo. Tienen que echar raíces en el corazón de Dios, como lo hicieron las personas de fe, los personajes de fe históricos, providenciales, y como lo hizo la primera generación, que antes de querer conquistar el mundo, fue por un camino solitario, echando raíces en su fundamento de fe y en su fundamento de sustancia. Estas frases del Padre que incentivaban permanentemente a aquellos pioneros que tenían que ser los que abrieran el camino para el Chon Il-guk a llevar una vida de abnegación, de devoción, de fe para el futuro de la humanidad. Lamentablemente, muchas personas poderosas que han querido abrazar al mundo y llegar a otros niveles saliendo desde sus individuos o familias, han sido golpeados fuertemente, como recién decía Efesios en la Biblia, no por uno o dos espíritus que querían detenerlos para avanzar en sus caminos de expandir la cultura de Dios,
Efesios dice que han sido ejércitos, miriadas de espíritus malignos, demonios que han bloqueado el camino de estas personas para evitar que pudieran avanzar y expandir la cultura de Dios. Muchos han terminado sumergidos en un mundo espiritual, absorbidos en esferas de esas miriadas de espíritus malos que se oponían y querían destruir a estas personas, no solamente en el ámbito de la fe, en todos los ámbitos. Cada persona que quería decir algo del lado de Dios, que quería exclamar algo a favor de los valores, todas estas miriadas, estos ejércitos del mal, descendían para bloquear el camino de esas personas. No importa en qué religión estén, no importa a qué denominación pertenezcan, tan solo el querer emanar semillas de vida espiritual, estas miriadas de espíritus buscaban detenerlos. Y no fue diferente a las personas providenciales de la historia de la restauración. Antes que expandirnos hacia el mundo, debemos echar raíces en la profundidad del corazón de Dios. Por tal razón, cuando escuchamos el testimonio de los primeros miembros, es tan poderoso su mensaje, porque allí se ve en forma sustancial el fundamento de fe. Jesús comenzó su vida pública a los ¿cuántos años? Si nosotros analizamos la vida de Jesús con todo el fundamento de la historia de la providencia, Él recién comenzó su vida pública a los 30 años. Y eso que lo tenía todo. Todo desde el punto de vista de la historia de la restauración. Jesús viene sobre el fundamento de cientos y miles de personas preparadas. Y cuando Jesús tuvo que empezar a expandirse hacia su pueblo y hacia el mundo, recién lo hizo a partir de los 30 años. El Padre, con todo lo que implica su fundamento, estuvo listo recién a los 25 años. Por lo tanto, cada uno de nosotros, y especialmente las futuras generaciones, deben entender que no se puede salir a un nivel tribal, a un nivel nacional o mundial, sin echar primero raíces profundas en el corazón de Dios. Y aún así estas personas de fe, incluyendo a Jesús y a nuestro Padre verdadero, y cuando tengan la oportunidad de empezar a leer la autobiografía de nuestra Madre verdadera, se van a dar cuenta desde el nacimiento, Satán ya quería destruirla. En los primeros capítulos de la autobiografía de la Madre, ya menciona cómo Satanás estuvo tan cerca de nuestra Madre verdadera para destruirla, para impedir su crecimiento. Por eso no podemos tomar a la ligera esta responsabilidad tan inmensa que los padres verdaderos nos están dando como familias bendecidas centrales. Por lo menos debemos incentivar a las futuras generaciones a prepararse en sus raíces, a fortalecer su vida de fe y a fortalecer su preparación académica, racionalmente hablando. Es un fundamento integral. Hablar de vida de fe no significa estar en una montaña todo el día orando. Hablar de vida de fe significa
tener disciplina para cumplir todas las responsabilidades que hoy un líder necesita para poder pararse en una esfera mayor que su propia familia. Es decir, los dos pilares, las dos columnas de la fe y la razón. Es muy importante que se entienda que estas miriadas siguen todavía avanzando para impedir que la cultura del cielo se expanda sobre la faz de la tierra. Solamente el cielo puede protegernos de acuerdo a este fundamento. Miren que no hay muchas familias bendecidas en el mundo. Se puede ver especialmente en países donde ha costado mucho la expansión de la comunidad. Por ejemplo, en nuestros países de América Latina. Se puede contar en minutos cuántas familias bendecidas somos. Y aún así, estamos vulnerables a ser atacadas y ser destruidas. Incluso después, cuando empezamos nuestras vidas públicas, por ejemplo, el camino de Mesías tribal, ¿ustedes piensan que tenemos que relajarnos? ¿Piensan que ya no tenemos que echar más raíces hacia la profundidad de la tierra? ¿Ustedes creen que ya las raíces pueden descansar? Más que nunca tenemos que seguir fortaleciendo las raíces a medida que seguimos creciendo. El padre y la madre, como personas públicas, vivieron hasta el último segundo, especialmente nuestro padre, antes de ir al mundo espiritual, haciendo condiciones de fe y abnegación. Si a nosotros hoy nos cuesta hacer junduqué de 1 hora, todos juntos a las 6 de la mañana, el Padre verdadero, antes de ir al mundo espiritual, y ya siendo un líder consagrado, ya siendo un líder mundial, un líder global, llegó a hacer hasta 23 horas de junduqué. Y a nosotros nos cuesta hacer 1 hora, sentados en casa. El Padre hacía oración aun cuando ya su cuerpo no podía ponerse de pie. Establecía giras mundiales después de los 70 u 80 años. Cuando nosotros sabemos lo que desgasta viajar por el mundo a esa edad, porque aún experimentándola a una edad más joven, quedamos desgastados. Muchos líderes, cuando se anunció la asamblea por este sistema bidireccional y el sistema de Zoom, claro, se sintieron al principio muy sorprendidos de que íbamos a estar 4 horas sentados presenciando la asamblea. Pero por otro lado, muchos en realidad celebramos, porque cuando nos toca viajar y estar 36 horas sentados en un avión, es mucho más duro. Llega un momento que cuando uno tiene que hacer el transbordo en algún aeropuerto, sobre todo en aquellos aeropuertos de Medio Oriente, que uno tiene que estar sentado en la silla y no moverse mucho más hasta el momento de subir al próximo avión, después de 18 horas de viaje, 3 horas esperando en Ezeiza, casi sin poder dormir bien. A veces tenemos que estar esperando 8 horas hasta que el próximo vuelo continúa. O sea, el transbordo. Y ese próximo vuelo dura entre 10 y 12 horas. Y cuando uno ya llega finalmente a Corea, al aeropuerto de Incheon, y dice, listo, llegué a Corea, hay que esperar varias horas hasta que el colectivo nos lleve hasta Chonpyon. Y cuando uno llega a Chonpyon después de 3 horas de viaje por Corea, es muy probable que llegue al horario del junduqué o al horario de la próxima ceremonia que está a punto de comenzar. Y uno tiene que dejar sus cosas y después de 36 y 40 horas de haber viajado
y de estar prácticamente despierto, durmiendo muy poco, tiene que estar atento a la ceremonia, muy formal, y esas ceremonias a veces pueden llegar a durar hasta 4, 5 o más horas. Por supuesto que es maravilloso estar ante la presencia de los padres verdaderos, pero eso no quita el desgaste que implica llegar hasta Corea. Por esa razón, si bien fue un sacrificio estar varias horas sentados ante la computadora, muchos agradecieron que este año no tuvieron que hacer esa travesía, podríamos decir. Entonces, nosotros como comunidad estamos ahora haciendo condiciones más que nunca. Uno podría decir, pero ya las raíces las tengo. Ya la vida de fe y la vida de devoción la hice. El curso, el cual nosotros lo definimos como el curso fórmula, ya lo hicimos. ¿Por qué todavía tenemos que hacer este tipo de condiciones? Y más que nunca estamos atentos a levantarnos y no dormirnos a las 6 de la mañana para hacer un junduqué a nivel comunidad, con todas las familias a nivel nacional. Estamos atentos a vigilias, atentos a cadenas de oración, atentos a hacer el home group, atentos a cumplir nuestra meta de mesianismo tribal, atentos a liberar y bendecir a nuestros antepasados, atentos a cuidar a nuestros hijos espirituales y nuestras tribus. Por eso el Padre decía que la vida diaria de las familias bendecidas no es fácil. Y a medida que vamos acercándonos hacia el momento que la madre necesita ofrecer la tercera parte, por lo menos, de la humanidad al cielo, más exigente será el trabajo de las familias bendecidas. La madre proclamó el segundo curso cósmico de 7 años, motivados por el fundamento que se logró en los primeros 7 años, desde la fundación del Chonilguk. Y nuestro líder continental, el reverendo David Mon Kim, Dom Wo Kim, él nos incentivó ahora a hacer esta condición de 40 días. Y la Sagrada Comunidad Hanul Pumonín tiende a expandirse sin precedentes en estos 7 años. Siempre decimos, vamos a ver, porque el ser humano es una persona que todavía descree demasiado. Cuando la madre proclamó en sus primeros 7 años los pasos que iba a dar, muchos líderes le dieron vuelta y descreyeron de su palabra. Pero ahora la madre está proclamando que en estos próximos años la Sagrada Comunidad Hanul Pumonín va a crecer en forma extraordinaria, sin precedentes. Y por eso incentivó a los líderes del mundo, especialmente a los líderes continentales, a preparar a la comunidad para este momento. Es por eso que estamos haciendo este fundamento de devoción. Tenemos que sentir que estamos fortaleciendo las raíces para que ningún viento nos destruya. Si en momentos de menos persecución y no tanta dificultad, muchas familias perdieron la fe y quedaron en el camino, ¿cuánto más en este tiempo que va a exigir muchísimo un estándar de vida bajo el sol del mediodía, va a llevar a que las familias estén en una posición fría o caliente? No va a ser suficiente estar en una posición intermedia. No vamos a poder sostener una vida en esa posición tibia, intermedia.
Necesitamos estar más fuertes que nunca. Necesitamos estar más centralizados que nunca. Y debemos estar más firmes que nunca en el camino del principio, en la tradición y en la dirección de los padres verdaderos. Crecer también es fortalecer el fundamento de fe que hasta hoy tenemos e hicimos como familias bendecidas. Crecer también es cuidarnos como familias bendecidas y cuidar a las familias bendecidas entre sí. Crecer también es cuidar a la segunda generación. Crecer es cuidar más que nunca a la tercera generación. No es solamente crecer en lo nuevo. Porque aunque un árbol cada temporada dé frutos nuevos, es importante cuidar sus hojas, sus raíces, su tronco, sus ramas, porque si no, no puede seguir dando frutos nuevos. Entonces, aunque la meta de las familias bendecidas tenga que ser cuidar nuevos brotes, nuevos frutos, nuevas familias bendecidas, nuevos miembros nuevos, también tenemos que cuidar el fundamento que hasta ahora tenemos. Y tenemos que cuidarlo muy celosamente, muy bien. Los miembros nuevos son un tesoro para el fundamento de nuestra comunidad. Los embajadores para la paz en este tiempo son un tesoro para el desarrollo de la visión de los padres verdaderos. Los líderes que hasta ahora se han conectado con nosotros son un tesoro para el fundamento de la comunidad. Entonces no es solamente avanzar en busca de gente nueva, que por supuesto esto es importantísimo, pero también es importante cuidar lo que tenemos. Es importante cuidar las áreas providenciales. No es solamente decir YSP. Es muy fácil decir la importancia que tiene la YSP y el propósito que tiene, pero sin tener jóvenes de primera, segunda y tercera generación como existen en el mundo, no podría haber YSP. ¿De dónde creen que pueden llegar a venir 100.000 jóvenes en el futuro si no hay jóvenes actuales disponibles? Es fácil fundar una organización. No requiere demasiados protocolos hacer una asociación nueva en una nación. Lo importante es tener el recurso humano. Es tener la gente que la lleve adelante. Es fácil entender el valor que tiene la UPF, pero es importante tener un staff disponible que cargue con el propósito de lo que implica la UPF. Y no son personas externas las que tienen que estar al frente de las áreas providenciales. Son personas que tienen que ser muy internas, porque van a ser las personas que más Satanás va a querer sacar del camino. ¿Se entiende? Que no es solamente revivir organizaciones, es tener el factor humano para que esas organizaciones se sostengan. Claro que la declaración de propósito de la Federación de Familias es hermoso, pero no podemos hablar de Federación de Familias si no tenemos una comunidad sólida de familias indestructibles, que no se dejen llevar por nada, que no se dejen tentar por nada, que se mantengan firme en su fe, firme en su matrimonio, firme en su relación con sus hijos. Si no, el viento muy rápido nos borrará, como dice la lectura de el Chonsonghyun. Vamos a ser borradas.
También tenemos que cuidar el patrimonio externo de nuestra comunidad de fe a nivel mundial, nacional, local. Cada propiedad es territorio del Chonilguk. No importa si es un pequeño pedazo de tierra. Es en esa tierra donde se expandirá el territorio de la nación de Dios. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el marco legal que nos protege. Si nosotros no tuviésemos un pequeño marco legal, un simple registro de culto, una personería jurídica, no podríamos hoy movernos en la sociedad. Lo tenemos que cuidar. Por eso tenemos que ser respetuosos a la ley del mundo cuando se trata de tener buena relación con los gobiernos del mundo. No importa si son democráticos, comunistas, capitalistas, de izquierda, de derecha, no importa. Tenemos que ser respetuosos y astutos porque es en el marco legal que nosotros podemos expandirnos y desarrollar nuestras actividades. Por eso tenemos que ser incluso muy cuidadosos con esto. Hasta ahora, nuestro único marco legal era la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Y sobre ese fundamento nos movíamos para llevar adelante muchas actividades y hemos logrado poco o mucho hacer lo que hicimos. Pero desde que la UPF obtuvo su personería jurídica tan solo algunos días atrás, no hemos tenido la oportunidad en un servicio presencial de felicitar este progreso. Vamos a dar un aplauso a este paso. Parece algo muy sencillo en un servicio dominical o algo como que está fuera de contexto poder decir esto, pero para nada. Los padres verdaderos en 1954, si no hubiesen tenido un cartelito legal cerca de la puerta de este primer centro, sede central mundial en Chompadón, el Padre verdadero no podía haber llevado adelante su desarrollo providencial. Ni siquiera se podría haber llevado adelante la boda de los padres verdaderos. Eso leímos hoy en el Junduqué, ¿no? Era necesario el marco legal. El Padre hoy decía en el Junduqué, sin esas 3 maravillosas parejas bendecidas que acompañaban al padre y la madre en su boda, no hubiese sido posible que los padres verdaderos proclamaran la boda del Cordero. Es muy importante, no importa si somos 3, 7, 12, 40, 100 familias bendecidas, son las que permiten la condición para que el desarrollo de la providencia de Dios se dé. Nadie tiene que sentirse minimizado, desvalorizado como familia bendecida central. Cada uno ocupa un espacio, un lugar, un rol, un destino en la providencia, tanto mundial como nacional. Por esa razón es tiempo de cuidarlo todo, avanzar sin descuidar. Avanzar sin descuidar nada. Un papá y una mamá, por más que tiene un próximo hijo, un segundo, un tercer hijo, un cuarto hijo, el cual lo hemos anunciado en Zoom, pero aprovecho también para anunciarlo en nuestro salón, la cuarta hija de la familia de Marco y Esperanza Costellón, así que también vamos a dar un aplauso.
Bendición que la tercera generación se expande, especialmente en este año que hemos tenido el nacimiento de Alexander, una tercera generación. Vamos a dar otro aplauso. Nosotros no podemos avanzar descuidando a nuestros hijos que ya nacieron. Tenemos que cuidar a los nuevos, pero también tenemos que proteger y cuidar a los que nos acompañan en la familia, ¿no es cierto? No podemos descuidarlos. Es hermoso dar hijos, pero no podemos descuidar a los mayores. Ese es uno de los grandes desafíos que tienen los padres. Yo veo a los padres verdaderos siempre tan atentos a que no importa cuánto se expanda la comunidad, siempre están pendientes de cuidarnos a nosotros. Siempre. Están tan atentos que no nos perdamos. Entonces, quería contarles a modo de anécdota y conclusión de lo que fue el año 2020, un paso importante legal dentro de nuestra comunidad. No he tenido la oportunidad de hacerlo en las reuniones, pero es importante que todos lo sepamos. Nosotros dentro del territorio del Chonilguk tenemos una hermosa propiedad, que es la propiedad de Lobos. Incluso tiene hasta un marco cultural e histórico en Argentina, no solamente en nuestra comunidad, sino que también a la vista de toda nuestra nación. Son una de las pocas estancias a nivel nacional que tienen realmente un profundo contenido cultural e histórico. Sin embargo, la propiedad de Lobos nunca pudo ser, desde el punto de vista legal, cuidada como debe ser. Por el hecho de que esa propiedad, cuando una vez llegó un misionero a Argentina, con la visión de comprar un lugar hacia el futuro, incluso hoy tenemos en la historia que fue un pedido de los padres verdaderos, para que en esta región del mundo exista un lugar para la educación del liderazgo del mundo. En este caso en nuestra región de América Latina y de Argentina. Conociendo la historia, este misionero fue y le presentó imágenes y fotos a los padres verdaderos. Y el padre verdadero eligió la propiedad de Lobos. Directamente la eligió. Y cuando la eligió, buscó la manera de que se pudiese comprar. O sea, obviamente, en aquellos tiempos, no era tan fácil encontrar el marco legal para poder hacerlo. Entonces fue comprada bajo una empresa que en aquellos tiempos era de alguna manera viable, que era una empresa offshore, que se inscribía en otro lugar que no era el territorio donde estaba la propiedad. Sin embargo, no tenía propietario, no tenía dueño en la propia tierra del lugar en la que se compraba. Entonces, durante muchos años tuvo que ser administrada por empresas fundadas intermediarias que a modo de comodato y otras figuras legales pudieran ser como los representantes, ¿no es cierto?, dueños de la propiedad, pero no dueños en concreto. Entonces no tenía un dueño real. Había sido administrada bajo varias entidades. Especialmente en el último tiempo, New Hope fue la empresa fundada por ya 20 años que estuvo cuidando más desde el lugar de la administración la propiedad.
no había ninguna relación directa con la sede mundial. No tenía relación directa en forma legal con la sede nacional, es decir, con nuestra comunidad. Por esa razón, bajo la inspiración de nuestro líder regional y ante una situación difícil que comenzó en la propiedad de Lobos, se tuvo que tomar la decisión de adquirirla bajo la sede mundial y nacional. Pero no había una figura legal que lo pudiera hacer, hasta que el equipo de abogados de nuestra comunidad pudo descubrir que Argentina tenía el marco legal para poder lograr que una empresa que ya estaba a punto de cerrar, como era la empresa Wenz, que tenía que cuidar, que era la dueña de la propiedad, estaba ya al borde de cerrar. Incluso en un momento cerró sin que nosotros nos diéramos cuenta, lo que significa que la propiedad de Lobos no iba a tener dueños, no iba a tener más dueño. Y cuando alguien investigara quién es el dueño, la empresa es una empresa offshore que ni siquiera existe. Entonces tuvimos que protegerla durante todo ese proceso. Fue un año largo, un año y medio largo, tratando de que finalmente se pudiera adquirir bajo la asociación del Espíritu Santo, nuestro único marco legal que podía llegar a adquirirla, a modo de lo que significa donación. Entonces, durante ese año y medio y antes que finalmente la empresa de Wenz cerrara, primero tuvimos que reabrirla de nuevo. Si no se abría de nuevo la empresa de Wenz en las Islas Caimán, Yo me imagino hay alguien ahí pescando en la isla Caimán como el dueño de la propiedad de Lobos, porque en realidad tenía un solo presidente y un solo dueño. Y lamentablemente estaba al borde de ir al mundo espiritual. La última alarma, porque si se iba al mundo espiritual, porque ya estaba internada la persona, no podía traspasarla, no podía hacer ningún movimiento legal para que la propiedad quedara en manos de la iglesia o del movimiento, como ustedes quieran llamarlo. Fue algo milagroso que se le pusiera lupa en ese justo momento. Y fue así entonces que durante ese año y medio se hicieron muchos trámites en Japón, en las Islas Caimán, en Corea, no sé en cuántos países, para que finalmente llegaran todos los papeles legales y se pudiera empezar el proceso de donación. No era un regalo la propiedad, había que adquirirla bajo un precio. Pero obviamente que ese precio iba a ser siempre una décima, ni siquiera décima parte de lo que tiene valor esa propiedad. Hubo muchos obstáculos. Cuando todo estaba listo para poder concretar la escritura, ya estaba todo listo, había un último paso que faltaba conseguir, que era lo que ya todos creíamos que estaba bien, que era el libre de deuda de todos los impuestos que la propiedad tiene que pagar, y en este caso bajo un contrato de los inquilinos actuales, que nosotros estábamos totalmente confiados y New Hope también lo estaba. Cuando de repente aparece a través de un informe de catastro que la propiedad de Lobos estaba al borde de un embargo con 5 juicios porque no había pagado durante 5 años los impuestos. Y ahí vino la presión alta, obviamente, ¿no? Ese fue el último pico, para decirlo en forma simbólica, pero la verdad que fue un tiempo de mucha preocupación, porque para poder adquirirla teníamos que liberar esos juicios y esos embargos. Claro que cuando nos relacionamos con aquellos que están tomando responsabilidad en la propiedad de Lobos, que lo han hecho por muchos años y lo han hecho bien,
han invertido bien en nuestra propiedad. Nunca la iglesia, nunca pudo haber hecho lo que se hizo hasta ahora. Ni en Argentina ni en el mundo. Era una propiedad un poco descuidada desde ese punto de vista. Sin embargo, en estos 20 años y un poco más, bajo la administración de los inquilinos, y en este caso algunos que nosotros conocemos como Ricardo Ayerza, a quien siempre vamos a estar agradecidos, y lo estamos, él mismo, junto a su socio, no tenía tan claro estas notificaciones de juicio y de embargo. Porque cuando apareció esto, ellos se confiaron también en otra administración, y bueno, allí vino el desfasaje, podríamos decir, y no hubo una atención de ninguna parte que pudiera notificar que la propiedad se estaba embargando al punto de que el gobierno la podía llegar a adquirir, expropiar. Entonces este fue nuestro último desafío. Fue nuestro último desafío. Duró un proceso de algunos meses. Tuvimos que hacer una carrera tremenda para liberar todo el tema de los juicios y de los embargos. Finalmente se logró y la propiedad quedó en cero con respecto al tema de la liberación de los juicios y la liberación del embargo. Finalmente se pudo adquirir y se pudo escriturar. El 22 de diciembre del año pasado, Lobos es propiedad de la Asociación del Espíritu Santo. Por supuesto que quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron corriendo contra el tiempo para que esto pudiera ocurrir, y tengo que incluir, aunque parece que siempre cuando mencionamos personas del mundo secular los relacionamos con el lado de Satanás, ¿no es cierto? No, en esta ocasión no. Por supuesto que nunca vamos a poder confiar plenamente, pero el cuerpo de abogados que permitió que trabajara junto con la asociación hizo un gran trabajo para que esto pudiera quedar en manos de la Asociación del Espíritu Santo. Y también agradecemos a ellos, porque hubo muchas cuestiones espirituales que también tienen que ver con este proceso. Así que bueno, entre estos anuncios, siento que en muchos países están ocurriendo cosas en estos primeros semanas del año. Estábamos en la asamblea y nos informan que, por ejemplo, el esposo de la abogada de la subregión 2, la cual el reverendo So tiene absoluta confianza para todas las cuestiones legales, le fallece su esposo repentinamente. Esto ocurrió durante el tiempo de la asamblea. El esposo de la abogada Michelle, y fue un golpe duro para ella, para todos, porque ella también está trabajando a la par para proteger todas las cuestiones de la subregión 2. Además, el reverendo So tiene una misión continental legal, dada por la Madre Verdadera, y la abogada Michelle lo acompaña no solamente en los asuntos de la subregión, sino también en los asuntos del continente. Hoy a la mañana les compartí el tornado que cruzó por Anizacate, y entre las propiedades que fue afectada fue la propiedad de Anizacate. Vientos como nunca huracanados que arrancaron de raíz los pinos de la propiedad de Anizacate, de los cuales algunos cayeron sobre la propiedad y generaron inconvenientes materiales. La propiedad fue también un espacio para que uno de los proyectos de New Hope, como empresa de los Padres Verdaderos, se desarrollara en Argentina a través de un proyecto de cabañas, y una cabaña le cayó de lleno el tronco directamente en el centro y la destruyó. Esto también, uno dice, uy, qué indemnización, pero si hubiese turistas allí, si hubiese gente que estaba alquilando la cabaña, porque en el otro lado la estaban alquilando,
Y al día siguiente iban a ir a esa cabaña, porque ya empezó el proyecto a avanzar. Rubén ya había tenido la reserva de esa cabaña para el día siguiente. Sin embargo, el tanque se perforó y cayó dentro de la propiedad. El tronco cayó directamente de lleno, destruyendo toda una parte de los ladrillos. Desastre. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho. Uno dice, ¿por qué empezamos el año en vez de estar un poco relajados, tomándonos un poquito de vacaciones con todo lo que fue el 2020? Arrancar tanto en oración, junduqué, vigilia. ¿Por qué tanto? Creo que por algo. Por algo el cielo siempre nos advierte. Siempre nos advierte. Lo que les pido a todos, familias bendecidas centrales, segunda generación, tercera generación, no descuidarse en el camino de la fe. No abandonar las raíces profundas de la fe. No querer avanzar hacia lo más grande cuando todavía en lo más pequeño tenemos que resolver muchas cosas. Hace poquito nos sentamos en la casa de una familia bendecida a escuchar un par de testimonios. Tenemos que volver a eso. Tenemos que recordar que para hoy estar aquí de pie como familias bendecidas, el cielo nos hizo pasar por dificultades. Recién el Padre decía, quien no lloró o quien no llora no puede ser una persona verdadera. Tenemos que llorar. En algún momento tenemos que llorar, no llorar por el sufrimiento en sí. Tenemos que llorar por Dios. Tenemos que llorar por los padres verdaderos. Necesitamos reconectarnos con el corazón de Dios para soportar las miriadas que todavía van a querer detener el fundamento de los padres verdaderos. Pero queríamos leer algunas frases finales de la autobiografía de la Madre Verdadera, y en ella también la Madre expresa su corazón y su fortaleza, pero si no lo tenemos en este momento no hay problema, después, antes de que cierre el sermón o el servicio, lo vamos a compartir. Así que de esta manera les agradezco muchísimo por haber tomado la condición también, porque no es fácil llegar a Cañuelas. Tuvimos inconvenientes con la combi, no inconvenientes de mecánicos, hubo otro problema. Pero finalmente no la pudimos utilizar, no todos tienen vehículos, no es fácil todavía llegar a Cañuelas. Pero siento que era necesario compartir este servicio dominical con la presencia de ustedes. Así que de todo corazón, avancemos sin descuidar nada. No podemos crecer y expandirnos sin fortalecer incluso lo ya establecido. Muchas gracias.